Es relativamente importante, no es muy frecuente, pero es muy importante por la gravedad, no es el problema de sí, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo definimos las perforaciones esofágicas? Como una solución de continuidad de todas las paredes del esófago. Sabemos que el esófago no contiene serosa, solamente tiene muscular, ¿ya? Y mucosa, ¿ya? Son dos capas musculares y una mucosa. Ya a menudo la evolución fulminante, la perforación esofágica es la más grave de todas las perforaciones del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, tiene una evolución fulminante, muchas veces el paciente puede fallecer por este tipo de complicaciones, por las complicaciones que conlleva una perforación esofágica, porque el problema no se presenta inmediatamente a la perforación, sino son los días posteriores que el paciente va a tener complicaciones y va a fallecer, ¿ya? Entonces, por eso es que se considera la perforación más grave del tubo digestivo. Lesiones agudas pueden afectar al esófago a distintos niveles dependiendo de su etiología. Habitualmente muy grandes y de curso muy agudo debido a la salida de saliva, contenido gástrico y gérmenes hacia el mediastino, que es lo que produce su inflamación en el medio, que provoca luego la mediastinitis necrotizante que va rápidamente a la supuración, produce shock séptico al paciente y esto es lo que lo mata al paciente, ¿ya? El shock séptico. Ahora caliente. ¿Quién control? Por la mediastinitis que produce. Vamos a parar, ¿verdad? No creo que alcance. No, he trabajado en circo, tranquilo. Está bueno. Ya. Bueno, entonces, eso es lo que la causa de mortalidad, lo más peligroso de las perforaciones esofágicas, entonces son las mediastinitis, ya, que producen necrosis de la zona porque al pasar jugo gástrico ácido a esa zona, el mediastino produce pues la necrosis, como digo, el shock séptico al final, ¿no? Casi todas las perforaciones esofágicas son iatrogénicas, es decir, son provocadas por algo, no son espontáneas. Procedimientos como esofagoscopía, gastroscopía, dilatación esofágica, intubación esofágica simple para diagnóstico o tratamiento. También ingestión accidental de algunos cuerpos extraños, ya por esfuerzo del vómito, con enfermedad o sin enfermedad esofágica predisponente. Otros, como el estrés, que conlleva de esas enfermedades neurológicas u operaciones o quemaduras de otras partes del organismo. Raras veces traumatismos externos penetrantes o contusos, pero puede suceder. Algunos pacientes que han llegado con apuñalamiento a nivel torácico han llegado a perforar el esófago, ¿ya? Entonces aquí hay cuerpos extraños, ven un diente, una dentadura ahí, ¿ya? Hay una moneda. Cuerpos extraños que pueden, sobre todo estas prótesis dentales pueden producir cuando tienen muchos fierritos. Entonces la perforación traumática instrumentalmente, como dijimos, endoscopías, dilataciones, las dilataciones en las acalacias, a veces se dilata y puede perforarse el esófago, ¿ya? Colocación de endoprótesis, ya láser terapia, zona nasogástrica. La zona nasogástrica es muy difícil que produzca una perforación esofágica. Tiene que ser un esófago muy afectado, muy dañado, cuyas paredes estén prácticamente muy débiles para que una sonda nasogástrica que tiene punta roma pueda producir una perforación esofágica, ¿ya? Y generalmente no es al colocarla. Si está la sonda ahí por decúbito, por estar topando la pared del esófago, va a producir un decúbito, una ulceración y podría perforarla, pero eso con el transcurso del tiempo, un paciente que está con sonda durante mucho tiempo.
El balón de Schoenstatt-Blackamoor que hablamos, que es para las varices esofágicas, este balón también podría ser cuando insuflamos la parte larga del balón que comprime el esófago. Maniobras quirúrgicas accidentales como la valotomía, ¿ya? Nosotros generalmente en cirugía muchas veces cuando se opera la calacia se hace la cardiomioptomía de Heller, a veces se producen perforaciones esofágicas dentro de como es tan leve la capa entre la parte muscular y la mucosa, entonces a veces se profundiza un poquito y se perfora el esófago. Entonces ahí durante la misma cirugía hay que tratar de suturar el esófago, ¿ya? Y dejar sonda nasogástrica en ese paciente para evitar de que esa sutura sufra y se vuelva a abrir. Traumatismo, arma blanca, armas de juego, cerrado tórax de cuerpo extraño, lesiones cáusticas, perforaciones por patología intrínseca, cáncer terapéutica, perforación espontánea, que es el síndrome de Boer-Hagen, con un aumento de la presión dentro del esófago, ¿ya? Entonces, como les dije, aquí dentro de esto tenemos las lesiones no cáusticas, sino térmicas, con el electrobisturí, con el HUM, que es lo que se hace la miotomía, pues podemos perforar el esófago. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a producir? Casi siempre, la ruptura se produce casi siempre en el mismo sitio por un aumento brusco de la presión ya intraabdominal de un órgano tubular. ¿Ya? El extremo inferior del esófago inmediatamente por encima del diafragma, o sea, la zona conocida como ampolla frénica. La lesión es siempre lineal y de extensión variable muy pequeña y muy extensa, casi nunca inferior a 3 o 4 centímetros. Esto es por un aumento de la presión dentro del esófago. ¿Ya? Siempre es paralela al eje del esófago, como es aquelar en un estallido. ¿Ya? Entonces así, paralela. Es lineal al esófago y es lineal, no transversal al esófago, sino lineal, paralela, por un estallido. ¿Cuáles son los síntomas que dependen de una perforación? Depende del sitio donde se perfora, ya sea el esófago superior, cervical, el esófago medio, el esófago distal, ¿ya? Y la magnitud de la reacción inflamatoria que se provoca después de la perforación. ¿Ya? Los síntomas iniciales más frecuentes son dolor, fiebre y disfagia. La disnea suele deberse a la afección del espacio pleural con o sin neumotórax. ¿Ya? Si hay la lesión de la pleura, entonces puede haber neumotórax. El dolor cervical es una manifestación temprana y constante de la perforación del esófago cervical. ¿Ya? La crepitación del cuello es mínima, pero es un caso casi constante. Entonces, una manifestación de la perforación del esófago cervical es dolor a nivel de la zona cervical y enfisema subcutáneo. Va a haber enfisema subcutáneo, esa es una crepitación, que si se encuentra una crepitación, siempre es un signo patognomónico, prácticamente, de la perforación del esófago cervical. ¿Ya? El enfisema cervical sería un signo como en el papel, pero su inconstancia reduce su valor. No siempre va a estar presente, pero si está presente, no hay duda de que hay una perforación del esófago cervical. ¿Ya? En como en otros cuadros de las cirugías de urgencia, la radiología puede presentar un auxilio ya inapreciable, ¿ya? Que nos revela el enfisema a nivel mediastínico, puede presentar a nivel cervical neumotórax o hidroneumotórax, dependiendo del tipo de lesión. ¿Ya? Entonces, la sintomatología de las perforaciones esofágicas, independientemente de su etiología, varía en relación a la localización de la perforación y el tamaño de ella. Cuando es en esófago cervical, dolor intenso que se exacerba con la deglución, que es a nivel cervical, aumento de volumen del cuello y el enfisema subcutáneo, como es amplio. No es constante, pero es patognomónico. ¿Ya? En el esófago torácico, dolor en los hombros que se acentúa con la deglución y los cambios de posición. ¿Ya? Entonces, dentro del examen físico, ¿cómo vamos a encontrar a un paciente con perforación esofágica? Un paciente grave, polimnéico, taquicárdico, hipotenso, enfisema subcutáneo cervical, signos de neumohidroneumotórax, un 7% puede estar en los dos lados. En perforación de esófago abdominal no hay enfisema subcutáneo en las primeras horas de evolución. Evolución y pronóstico.
Es la más brutal y la más grave de las perforaciones del tubo digestivo, ya lo dijimos, ¿no? De todos los órganos. Ya, librada a su evolución, conduce rápidamente al shock irreversible, es mortal. En un lapso entre 24 y 48 horas el paciente puede fallecer por shock. ¿Ya? Entonces, como digo, es una de las perforaciones más devastadoras del tracto gastrointestinal. La rotura espontánea del esófago, reconocida en 1727 por Boerhaave, y en 1940 se realiza el drenaje y la reparación en forma exitosa de este tipo de perforación. La mayoría de las series revela que un 60% de las perforaciones son iatrogénicas, 25% traumáticas y un 15% hasta un poco menos de forma espontánea. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver una perforación esofágica con sangrado. ¿Ven? Está el esófago, está sangrado. ¿Sí, no? Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este signo, ¿ya? Es de neumomediastino, se llama. La presencia de aire en el mediastino, ¿ya? Es un signo de perforaciones esofágicas. Entonces hay que tener un buen lógico, un buen ojo clínico para poder detectar radiológicamente una perforación esofágica. Es la alumna más. ¿Con quién tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? ¿Ya? Muchas veces el diagnóstico temprano puede ser difícil, a no ser que el paciente refiera a como un cuerpo extraño, ¿ya? O que sufrió un trauma de tórax o una compresión, ¿no? O que se haya sido expuesta a una endoscopía, una toracoscopía, ¿ya? Generalmente a veces el endoscopista puede darse cuenta cuando hay una perforación esofágica. Porque normalmente cuando insufla aire, el esófago se dilata. Pero si se perfora al insuflar aire, el esófago ya no va a dilatar como dilataba antes. Significa que está perdiendo aire ese esófago, ¿no? Entonces, en las perforaciones torácicas y abdominales sobre todo es muy difícil porque la sintomatología es más tardía. Ante un dolor agudo torácico o abdominal, lo habitual es sospechar un infarto, ¿ya? Aneurisma, disecante, pericarditis, úlcera perforada, pancreatitis aguda o una trombosis mesentérica, pero no así una perforación esofágica. Entonces es importante, como lo dije, los antecedentes inmediatos de vómito es de valor sospechar una perforación espontánea, ¿ya? Un paciente dice, es un dolor, tengo dolor intenso en tórax, ¿y qué dice que vomité con fuerza? Hay que pensar de que se ha podido tener una ruptura de esófago, ¿ya? El tratamiento depende del sitio de la lesión y de la oportunidad de diagnóstico, de la gravedad del cuadro y de la presencia o ausencia de patología esofágica asociada. Desde el punto de vista clínico deben ser internados, ¿no? Todos los pacientes deben ser internados, ¿ya? Para su reanimación en una sala de cuidado intensivo. La única posibilidad de salvación para el enfermo es la cirugía, ¿ya? Si se logra superar el shock, ¿ya? En esófago cervical, aunque es una perforación grave, pero cuando hay pequeñas perforaciones diagnosticadas temprano, muchas veces hay tratamiento conservador y se observa al paciente, ¿ya? En pequeñas perforaciones cervicales. Puede ser que hasta el 75% de los casos el paciente puede ser que no requiera cirugía ni nada más que el uso de antibióticos, observación, hidratación de ese paciente y no requiera ningún otro procedimiento, ¿ya? Se debe suspender la alimentación lógicamente vía oral, administrar antibióticos de amplio espectro, alimentar al paciente por vía parenteral o yeyunal. Si fracasa y se presenta ya un absceso cervical, ya se tiene que hacer una cervicotomía, ingresar por ahí y se drena la colección. Y la herida debe ser dejada abierta para favorecer el camino de la fístula salivar que se cerrará espontáneamente. Entonces se deja abierta, la herida se va a ir cerrando y la fístula del esófago va a drenar y se va a formar una fístula esófago cutánea, ¿ya? Que después puede ser cerrada ya más fácilmente, ¿ya? Muchas veces se tiene que abocar el esófago, también una esófagotomía. Doctor Virués, ¿qué hora de llegar esto? ¿Dónde están los 130? Las otras están en el otro curso. Si termina aquí, pasa al otro lado.
No entra ahí. Ah, bueno. Hasta tu 130. Él también tiene harto. Entonces, bueno, estábamos viendo, ¿no? Entonces, dentro de las primeras 24 horas cuando se diagnostique, podemos intervenir quirúrgicamente, se puede hacer un cierre primario, ¿ya? O sea, pero si han pasado las 24 horas y ya hay tejidos necróticos, ya o sea, hay que hacer un debridamiento de tejido mediastínico, entonces se puede a través de una toracotomía, se localiza, se hace debridación de todo y como digo, antes de las 24 horas se puede hacer un cierre en 2 planos del esófago, ¿ya? En pacientes con más de 24 horas del cuadro, se puede hacer el mismo procedimiento reforzando la sutura con un parche periculado, se puede hacer con parche pleural, pericárdico, se puede tratar de suturar dependiendo de la experiencia del cirujano que tenga este tipo de lesión, de ver de que hay buenos tejidos para poder suturar y poder hacer un parche de protección encima de la sutura, ¿ya? Conteniendo pleura, pericardio, músculo intercorotal, por lo que se puede hacer para reforzar esa sutura que hemos hecho, ¿ya? Ahí se puede hacer también la exclusión esofágica, ¿ya? Que tiene una elevada morbilidad, que significa morbilidad. ¿Quién sabe qué significa morbilidad? ¿Qué diferencia entre morbilidad y mortalidad? Nada. Morbilidad sería la cantidad de casos de pacientes que están enfermos con osteoporosis. Mortalidad se refiere a la cantidad de casos de pacientes que han muerto. No, en caso, cuando hablamos de patologías, estás hablando del mismo punto estadístico. No, la mortalidad es el riesgo, el porcentaje que tenés de morir durante un procedimiento. ¿Ya? Esa es la morbilidad. ¿Ya? Aumenta la mortalidad, dice, aumenta la mortalidad, ¿qué significa? Que aumenta la posibilidad de morir en ese procedimiento. Y la morbilidad, aumenta la morbilidad, dice, la posibilidad de sufrir otro tipo de complicaciones durante ese procedimiento. ¿Ya? Esa es la morbilidad, la posibilidad de tener otras complicaciones debido a ese proceso, ¿ya? Entonces, la exclusión esofágica tiene elevada morbilidad, ¿ya? Pueden presentarse otras complicaciones por este tipo, ¿ya? Se drena el tórax sin suturar la perforación, simultáneamente se hace esofagostoma, ¿ya? Y una yeyonostomía, una gastrostomía para alimentar una separación. Actualmente se hacen gastrostomía, ¿ya? Se hacen gastrostomía por vía percutánea solamente, antes se tenía que abrir la cavidad, ahora ya se hacen gastrostomía por vía percutánea y no necesita son más fáciles de realizar. La yeyonostomía es un caso donde el estómago no podamos utilizar el estómago, ¿ya? Las resecciones esofágicas, la perforación ocurre en un esófago enfermo, en la que la posibilidad de un cierre primario es mínimo o no existe, ¿ya? Entonces se tiene que hacer una resección del esófago, esa parte del esófago dañada, ¿ya? Y se hace una esofagostomía o yeyonostomía de alimentación, y en un segundo tiempo se debe realizar una cirugía para restablecer el tránsito esófago gástrico, ¿ya? Una esofagoplastía, o se puede llevar el colon o el estómago, si es que alcanza, para poder unirlo al pedazo de esófago que queda arriba, ¿ya? Bueno, aquí hay en el esófago y una perforación, ¿no? El tratamiento complementario, pues, es una dieta cero, se puede colocar una nasogástrica con la perforación con aspiración continua. Cuando se ha practicado una esofagostomía cervical, se coloca a través de esa esofagostomía una sola para aspirar el contenido. Ya, hidratación del paciente, hiperalimentación parenteral asociada a antibióticos de amplio espectro que agrupan gran positivo y gran negativo. Tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas que pueden llevar a derivar en un shock séptico.
Y bueno, el manejo de la insuficiencia respiratoria si es que el paciente tiene problemas de hemotórax, ¿ya? O hidroneumotórax, ¿no? Ya la vimos, ya la perforación esofágica. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar, abscesos localizados y tardíos en el cuello y en el mediastino son complicaciones. Las fístulas esófago-pleurales o esófago-cutáneas pueden ser una complicación de cualquier perforación esofágica. ¿Ya? El pronóstico, como digo, la mortalidad sigue siendo considerable en este tipo de pacientes. La perforación espontánea supera el 50%. La mortalidad en perforaciones esofágicas espontáneas supera el 50% de mortalidad. ¿Ya? Nosotros hemos tenido varios casos en el hospital y unos dos, pero han aparecido porque han hecho una mediastinitis terrible que no se los ha podido sacar del problema, ¿ya? Entonces aquí vemos un pulmón afectado ya por la fuga de contenido esofágico, sobre todo contenido gástrico, ya que produce esta alteración a nivel pulmonar. En la perforación del esófago torácico, ya la terapia no operatoria es mejor en perforaciones cervicales e instrumentales, ya por dilatación estenosis péptica, acalasia y en perforaciones detectadas en forma tardía, los síntomas mínimos, ya, con síntomas mínimos, ya. Como le dije aquí en la acalasia, con el tratamiento de acalasia, cuando ya sea por dilataciones o durante cuando hacemos la cirugía, podemos perforar el esófago, ¿no? Entonces, los síntomas pueden presentarse de forma tardía y son mínimos. La hiperalimentación antibiótica ampliamente cuidadosa evaluación se puede realizar mientras se observa al paciente, ¿ya? Se puede usar el stent metálico expandible aunque tiene un mal pronóstico, ¿ya? ¿Cuál es el manejo quirúrgico? Perforaciones del esófago torácico, cierre primario con refuerzo de tejido autólogo, o sea, con parches, realizando parches autólogos, ¿ya? Tipo parche de Toll o parche de Graham, y requiere drenaje por tubo de toracostomía. Cuando se hace solo drenaje, funciona mejor en el cuello más que en el tórax, y una opción en las perforaciones torácicas antiguas con contaminación diseminada, pues se hace un drenaje externo. Y ahí bueno, hay un tubo de té especial donde se puede hacer también, se crea una fístula controlada útil para la reparación primaria. En la reparación primaria dolorosa emplear tubos de menos de 20 French, o sea, no muy grueso. Para la perforación primaria se coloca este tubo en T dentro del esófago, se sutura alrededor y la parte de la tela se deja hacia afuera para que drene el contenido esofágico, ¿ya? Para crear una fístula. Y después se lo retira este tubo y ya queda confeccionada la fístula. La resección del esófago solamente en casos de malignidad, ¿ya? O que tenga una estenosis, como digo, distal y ese esófago no se pueda dilatar, no tenga solución. Entonces se tiene que hacer una resección del esófago, ¿no? Si la perforación es inestable, sucia, está contaminada, como le digo, una esofagostomía cervical y el tubo gástrico se usa para reconstruir el tránsito. O sea, se hace una tubulación gástrica para restituir el tránsito. Cuando se hace a nivel de tubo de esófago distal, se resecciona el esófago distal y se hace el estómago como en forma tubular y se lleva hacia el esófago para reconstruirlo, ¿ya? La exclusión y derivación es una esofagostomía cervical, ligadura de la unión gastroesofágica y tubo de gastrostomía, ¿ya? Entonces se excluye el esófago para que no haya reflujo del estómago, se cierra a nivel de la unión gastroesofágica y se deja excluido el esófago para que pueda darle la oportunidad de poder reparar la lesión, y se hace una gastrostomía para alimentar a ese paciente. Y los test como intraluminales se consideran malignidades avanzadas y en fístulas traqueoesofágicas, solamente para poder permitir el paso del esófago, ya, pero son generalmente ya el paciente, sobre todo en procesos malignos avanzados, se utiliza el stent para abrir el esófago. ¿Ok? ¿Seguimos? Seguimos un ratito más.
No se vaya a dormir. ¿Alguna pregunta sobre las perforaciones esofágicas? Lo más importante que deben saber aquí es que son graves. No sé si ustedes imaginaban o sabían que las perforaciones esofágicas eran las peores perforaciones. Uno pensaría la perforación de colon, ¿no? Colon se contamina, no caca, hay que hacer colostomía, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero un paciente con perforación de colon no entra, lo lava, lo limpia, hace su colostomía y se acabó el problema. Antibiótico y se acabó. En cambio, el esófago, por más que le hagamos muchas veces reparación, tratamiento, todo, nos viene una mediastinitis y las mediastinitis son de las peores infecciones que existen. En sí, la perforación no es la que lo va a matar, sino la mediastinitis que viene inmediatamente después ya de una perforación esofágica. ¿Ya? Pues por eso que son las perforaciones las más graves. Luego que las perforaciones de colon, luego peritonitis que producen, mucho depende del momento en que se atiende a ese paciente. Pacientes que llegan ya sépticos después de varios días de tener una perforación de colon, donde ahí la mortalidad es alta en ese tipo de pacientes también, ¿no? Pero no produce, como digo, como el esófago tan inmediato, entre 24 y 48 horas el paciente, el índice de mortalidad se eleva, pero terriblemente, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre divertículos de esófago. ¿Qué son los divertículos? Se define como invaginaciones de la pared del esófago de aspecto sacular. Son unos saquitos, se ponen como unas hernias, unas deditos así, ¿ya? Que comunican con la luz a través de una abertura o tamaño variable. El esófago son unos saquitos que se forman. Esos son los divertículos. No solo se presentan en el esófago, se presentan hasta el final, en todo el tubo digestivo hay divertículos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, ahí ven. Está el esófago y aquí vemos una dilatación sota antes de llegar al estómago. Y esta es la imagen dibujadita de este esofagograma, donde vemos esta bolsota grande. Es un divertículo grandísimo, esofágico. Son relativamente frecuentes y se clasifican de varias formas. Se denominan verdaderos, esto es muy importante que lo entiendan, son divertículos verdaderos cuando todas las capas del esófago están presentes en la pared del divertículo. Esos son verdaderos. Normalmente nace uno con eso. ¿Ya? Los verdaderos son con él, nace. ¿Ya? Y los falsos cuando la pared del divertículo está formada solamente por la mucosa y submucosa del órgano, ya sea esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, ¿ya? Formando una hernia a través de la capa muscular, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Se separan las fibras musculares y se hernia la mucosa y submucosa. Estos son los divertículos falsos. La mayoría, por no decir todos, son adquiridos, ¿ya? En cambio, los verdaderos, cuya pared está formada por todas las capas del órgano, ya son generalmente congénitos. La mayor frecuencia se registra entre los 30 y 40 años de edad, el predominio en el sexo masculino señalado casi por todos los autores, ¿ya? Los divertículos faringoesofágicos son los más frecuentes y representan entre el 54 y el 82% de todos los divertículos esofágicos. Los parabronquiales entre el 10 y 18 y los epifrénicos son los más escasos, ya con una incidencia de 2.5 al 14%. ¿Ya? Entonces, si hablamos de faringoesofágicos, estamos hablando acá arriba, alto. ¿Ya? Y los epifrénicos, los que están cerca del diafragma, como el grandote ese coche que vimos, así como ese. ¿Ya? La interpretación del mecanismo ya descansa en una alteración en la dinámica de la deglución, ¿ya? Actuando sobre una zona débil de la hipofaringe situada en la pared posterior de la faringe a nivel de los haces más bajos del constrictor inferior. Estas fibras se entrecruzan ya, delimitando una región triangular, lugar de menor resistencia ya en la unión faringoesofágica llamada depresión faríngea o el triángulo de Kilpian o de Leimer, ¿ya? A nivel lateral, ¿ya? Según su localización, el divertículo faringoesofágico
más frecuente y conocido se llama divertículo de Schenker. El divertículo de Schenker es el divertículo más común a nivel esofágico y es divertículo esofágico y se forma en esta parte superior del esófago por pulsión. ¿Qué significa pulsión? Aumento de la presión interna. Hay una incoordinación entre el mecanismo de impulsión que hace que en momentos aumente la presión a esta zona y ejerza presión sobre las paredes del esófago. Y a nivel del triángulo de Killian, es la zona más débil donde con el tiempo esas fibras van a ir separándose, permitiendo la salida de la mucosa y la aparición de un divertículo faringo esofágico llamado divertículo de Schenker. Los divertículos medio esofágicos, los que están en la parte media del esófago, generalmente son divertículos por tracción. ¿Ya? ¿Qué significa? Que las estructuras vecinas al esófago a veces se adhieren al esófago y se retraen y tironean una parte, la pared del esófago hacia afuera y le dan la forma de un divertículo, que son por tracción, a eso se llaman divertículos por tracción. ¿Ya? Y los epifrénicos de la parte inferior del esófago próximo al diafragma también son por pulsión. ¿Ya? Son divertículos por pulsión. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el divertículo de Schenker que aparece en esta zona, en el triángulo ¿de qué? Leitner. Ahí, que es una zona de debilidad que aparece en el divertículo de Schenker. Si ven, está formado solamente por mucosa esofágica, mucosa y submucosa, ¿ya? En un esofagograma pues podemos verlo de esa forma. ¿Ok? Aquí también tenemos uno de más o menos del tercio medio del esófago casi, ¿ya? Igualmente, el divertículo epifrénico ya está por encima de la zona diafragmática. Entonces, como le digo, lo que le expliqué ahorita, la clasificación de acuerdo al mecanismo de formación por pulsión cuando se debe al aumento de la presión intraesofágica que ocasiona que se herne la capa mucosa y submucosa a través de las distintas capas musculares. Se herne por pulsión, son adquiridos, ¿ya? El divertículo por tracción se debe a cicatrices o adherencias periesofágicas que traccionan y dan el aspecto que esté formando un divertículo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Aquí otra imagen también diverticular, no está muy clara. Hay un pequeño divertículo medio esofágico. Generalmente los medios esofágicos son muy pequeños, ¿ya? Entonces, los divertículos del cuerpo esofágico se observan preferentemente en los dos tercios inferiores del esófago cuando se localiza 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior, reciben el nombre de divertículos epifrénicos, cuando están por hasta 5 centímetros del esfínter esofágico inferior. En algunos casos, estas lesiones son congénitas y representan una forma frustrada de una fístula esófago-bronquial, ¿ya? Cuando es verdadero, cuando este divertículo epifrénico es verdadero, o sea, tiene todas las capas del esófago, ¿ya? Generalmente son debido a que hay una forma frustrada de una fístula esófago-traqueal. Las fístulas esófago-traqueales son fístulas que se forman entre el esófago y la tráquea, por unas comunicaciones. Pero cuando esta se colapsa, queda la forma de un divertículo, ¿ya? Las fístulas traqueoesofágicas o esófago-traqueales son congénitas. Ya el niño nace y hasta que toma la primera leche se ahoga y no puede alimentarse. Eso es debido a que entra al esófago la leche y se pasa a la tráquea, ¿ya? Entonces, los divertículos por tracción poco frecuentes en los países desarrollados se deben a deformación de cicatrices del esófago resultante de enfermedades inflamatorias crónicas del mediastino. Los divertículos del tercio medio esófago suelen ser de pequeño tamaño, de forma redondeada y de cuello ancho, y se explica por raras veces que retengan alimentos, son relativamente frecuentes, ¿ya? ¿Cómo se manifiestan clínicas? Son muy variables, pero dependen fundamentalmente de su tamaño de localización.
no son muy, los síntomas no son como digo, no nos llevan a un diagnóstico inmediatamente, porque no son muy claros, no son muy específicos. ¿No? Muchas veces pueden ser asintomáticos, por no darse cuenta que tienen un divertículo, ¿ya? Pero los del cuerpo esofágico pueden ocasionar un poco de disfagia, a veces regurgitación, síntomas habituales del divertículo Eschenker. El divertículo Eschenker sí produce regurgitación, ¿ya? Porque el paciente va a comer y se llena de alimentos, el divertículo, y puede regurgitar. Los grandes divertículos del tercio medio del esófago también pueden producir disfagia y regurgitación, aunque no es frecuente que los divertículos del tercio medio del esófago retengan alimentos. El diagnóstico se puede establecer radiológicamente. El contraste vario permite ver la capacidad, el tamaño y la situación de la bolsa diverticular. La endoscopía a veces no agrega buena información. Uno creería que lo puede ver, pero a no ser dice que se sospeche la presencia de un cáncer, pero muchas veces los divertículos, sobre todo el medio esofágico, al dilatar con el endoscopio no se los aprecia porque no tiene un orificio muy pequeño, no es ancho el orificio, entonces no se aprecia. En cambio, los divertículos que tienen una comunicación pequeña, como el de Eschenker, o los epifrénicos, sí, con la endoscopia son más fáciles de detectar. ¿Ya? Aquí tenemos un gran divertículo del tercio medio del esófago. ¿Ya? Aquí en el epifrénico, ven, está el esófago dilatado, el divertículo, y aquí está la unión gastroesofágica. Endoscópicamente, los divertículos del tercio medio del esófago suelen ser de pequeñas dimensiones y de cuello ancho, y por eso a veces no puede ser que no se vean, como les dije. Los divertículos epifrénicos suelen presentar un cuello estrecho, aunque su tamaño puede alcanzar grandes proporciones, produciendo incluso la reducción de la luz esofágica. Como los divertículos epifrénicos son por pulsión, su pared está formada por una capa de mucosa, lo que aumenta el riesgo de perforación con la endoscopía. No nos olvidemos que con la endoscopía introducimos aire, ya inflamos el esófago. Y si tenemos un divertículo grande que solamente está formado por las mucosas del esófago, se va a inflar como un globo y se puede reventar. ¿Ya? Entonces ese es un peligro. ¿Ya? Entonces, como entra con la endoscopía, entramos y ahí se puede ver la luz de un divertículo, ¿no? Bueno, ¿qué tratamiento? Los divertículos asintomáticos no requieren tratamiento. En los pacientes con disfagia o serios problemas, la rehabilitación está indicada a la cirugía. Eso, como vimos, el divertículo Eschenker es el más común, ya que se encuentra, y el que más se opera. ¿Ya? Porque sí produce rehabilitación, a veces produce mal aliento por retención de alimentos. En la mayor parte de los casos, los divertículos epifrénicos se practica una fundoplicatura que es muy fácil si la miotomía llega al esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces solamente se hace el corte de la parte donde está el divertículo, se sutura y se hace una fundoplicatura de protección en los epifrénicos. En el divertículo Eschenker, que es ahí está el triángulo delante, también, ¿ya? Que se forma ahí, entonces se hace el corte y se sutura, se hace una sutura, ¿ya? A ese nivel, y esa sutura ahí se entra por vía cervical, porque fácilmente se ve el abultamiento muchas veces, a nivel del cuello lateral se puede ver el abultamiento del divertículo, ¿ya? Entonces aquí, ven, nosotros trabajamos un gran divertículo con restos alimenticios. Aquí hay otro divertículo. Y ya estuvo. Nos comimos dos temas, ¿no? Frateños. Eran cortillas. Bueno, ¿tenemos el aire? Iban a llegar a salir porque nadie se lo estaba viendo. El aire. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este tema? Ya recibieron la lista, ¿no? Todos están en los grupos, en el grupo WhatsApp, ¿no? Me imagino. ¿Quién es el grupo WhatsApp? ¿Quién es el autor, el administrador del grupo WhatsApp? Creo que es el CEN. No le digo la administración. Bueno, entonces esos son los grupos
se va a dividir como explicó ahí, con cada uno de sus compañeros, como que fue fácil entenderlo, ¿ya? La primera semana van a ir todos los grupos 1, los subgrupos 1, subgrupos no grupos. Seguimos con el A2 los días martes, A3 los jueves y A1 el viernes. Eso no cambia. Lo que cambia son los subgrupos. La primera semana va a ser los subgrupos 1, ya, como dije, el A2-1, A3-1 y A1-1 la primera semana. La segunda semana, los 2, la tercera semana, el 3 y la siguiente semana, el 4, y la siguiente semana volvemos al 1 nuevo. ¿Ya? Y así vamos a ir haciendo las prácticas. Me dijeron que solamente podría meter 5. No se voy a hacer para meter 11. No vamos a poder entrar a la sala porque nos sacan cortando, lo vamos a estar ahí por ahí viendo. ¿Qué consiste la práctica? La práctica vamos a analizar cada caso clínico de pacientes. Ustedes van a ir analizando, viendo, hablando sobre qué posible diagnóstico. ¿Ya? Vamos a aprender a cómo manejar un paciente que llega con las patologías quirúrgicas más frecuentes en una consulta, cómo llegar a un diagnóstico, cómo evitar desviarse de un diagnóstico, qué es lo principal que tenés que pedirle a un paciente, todas esas cosas, qué estudio, hasta que lo tengas listingo para llamarlo al cirujano y decirle, doctor, ya está listo su paciente, venga a operar, más o menos así, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender como médico. En el tema de pacientes quirúrgicos. Conocer la patología y saber qué es lo que van a hacer con ese paciente cuando llegue. Y no ser solamente unos derivólogos, decir, ¿qué duele? Si está dolorido de la vesícula, llame al cirujano. ¿Para qué estudiaron medicina ustedes? Entonces, si la enfermera lo puede hacer eso, ¿no? A la enfermera le dice al paciente que se me duele la vesícula, llámelo al cirujano para ver que lo ve. Eso no consiste. Entonces ustedes están de tal. Ustedes tienen que saber tratar, saber manejar y preparar al paciente y saber cuándo está en condición y cuándo decirle al cirujano, doctor, venga, mire, tengo un paciente así, le he pedido esto, le hicimos hacer estos estudios, mire cómo está el paciente. Eso es diferente. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. ¿Ok? Bueno, ahora eso es lo que vamos a hacer. Si no hay preguntas.